Todos en algún momento de nuestras vidas, lamentablemente, nos hemos encontrado con una situación en el aeropuerto que uno queda y ahora qué carajos voy a hacer con los vuelos. Ay, Así es, Uy, mire, papi. si ustedes en algún momento se han preguntado qué derechos tienen los pasajeros ante la sobreventa de vuelos, Sí, señora. pues si bien las aerolíneas pueden sobrevender los tiquetes, la normatividad en Colombia le pone límites. Y nosotros aquí tenemos un experto y le contamos, Roberto, cuáles son esos límites. Ya mismo nota de voz, 316-741-4665. ¿Le ha pasado últimamente o de pronto en este momento usted está pasando por esa situación que dice, oiga, yo había comprado unos tiquetes, pero cuando me di cuenta está sobrevendido el vuelo, no sé qué hacer? Mande su pregunta ya mismo, su caso al 316-741-4665, porque a las 7 de la mañana en punto hasta ahora nos acompaña el abogado Juan Pablo López. ¿Qué le pasó? Ah, porque como aquí reciben a todo el mundo así. No, entonces- pero sí lo sí le podemos damos recibir. la bienvenida. Tranquilo. Bravo. ¡Abogado, buenos días! Llegó la ley, llegó la ley. que parezca martes, Claro. bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y qué buen tema el que ponen hoy en No, conversación. buenísimo. el No, tema. la verdad sí es muy bueno porque nosotros aquí en la calle 96.9 buscamos que la gente pues se sienta oída y eso es justo lo que uno Escuchada. no siente Escuchada. en los aeropuertos, uno siente que no está siendo escuchado, Uno se siente exactamente. Oído, sí. Hoy Sí. me siento oído, después me siento nariz, después me siento ceja. Bueno, Lo que me- por Uno favor. siente que le vulneran sus derechos, pero de verdad Sí. no hay nada que hacer. A uno le dicen, su vuelo se canceló y uno dice, ¿qué hago? ¿Cómo le ¿Qué es parece? lo primero que debe saber la gente? ¿A dónde deben recurrir en este tipo de casos? Bueno, lo primero es señalar de que no es que estén violentando nuestros derechos, porque Ok. ya la norma consagra que efectivamente tienen ellos la posibilidad, por ejemplo, de hacer Sí. estas ventas de sobrevuelos. Entonces, Sí. lo primero es explicar qué es esa sobreventa de sobrevuelo, de vuelos. Sí. Y en ese sentido señalar que es simplemente usted compra su vuelo, se dirige al aeropuerto y le dicen qué pena, vendí su asiento. Como Sí. Eso es Eso palabras Eso más, es palabras la menos. sobreventa de Hágame el favor, vuelo, la para sobreventa poner de en vuelos. contexto a los Tiene oyentes. 100 puestos en el avión y vende 105, 110. Eso es la sobreventa. 110. Pero usted me está diciendo, abogado, que eso es ilegal. Sí. Las últimas semanas hemos visto la cantidad de denuncias que han dejado los usuarios de diferentes aerolíneas por este dolor de cabeza. Porque usted compra su tiquete muchas veces con anticipación, Leonardo, Claro. ¿verdad? Y llega usted al aeropuerto, es justo que a usted le digan, oiga, su asiento ya se vendió. Justo, parece. Bájese que seguramente usted no no lo va. es. Pero legal sí lo es. sí. Ay, no Legal puede sí lo es. ser. ¿Por qué? Seguramente, y ojalá de estos programas surgieran esos llamados de atención al legislativo para la modificación de las normas actuales en Sí. materia de transporte aéreo. Como lo explicaré más adelante, estas vainas están supremamente atrasadas. Por ejemplo, cuando hablamos de compensaciones, lo que le dice la norma a la aerolínea es dele la posibilidad de llamar a una persona Sí. y se le van a dar 5 minutos para que pueda hacerlo. ¿Eso será que tiene algún tipo de objetivo en estos momentos cuando todos No. tenemos acceso al teléfono? Pues Obviamente claramente no. no. Y en ese sentido, pues ya con la pregunta que me estaban realizando es ¿ante quién tengo que dirigirme? Pues pareciese una pregunta sencilla, pero no lo es. Porque cuando uno llega es, voy a denunciarlos contra la Guardia Civil, voy a denunciarlos contra la Supertransporte, voy a denunciarlos contra la Superintendencia de Industria y Comercio, y no es tan sencillo. En principio, la Aerocivil es la que me emite la norma, ¿sí? La que tiene la potestad regulatoria en materia de transporte aéreo. La Supertransporte es quien tiene la actividad sancionatoria, es decir, quien va a sancionar por una violación permanente a los derechos de los consumidores en transporte aéreo. Y ante la Superintendencia de Industria y Comercio es quien efectivamente tiene la potestad, la competencia para reconocerle un derecho que le fue violentado. Es decir, si usted requiere una No. compensación, una devolución de dinero, Sí. pues usted tiene que dirigirse ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Ok. Si usted quiere que sancionen a la ¿Aerolínea? aerolínea, pero no le van a reconocer absolutamente nada, Es con la es Superintendencia de Supertransporte. Transporte. Exactamente. No, Entonces, marica. esto es una discusión que viene de hace muchos años. Se necesita en Colombia una autoridad única en materia de protección al consumidor. Si a veces ni siquiera el abogado sabe ante quién tiene que dirigirse, Hágame el ahora favor, imagínese Mauricio. usted, el consumidor, va y Claro. presenta la denuncia ante Supertransporte esperando que algún día le lleguen a reconocer algún derecho y nunca se lo reconocieron No. porque es que la Supertransporte no tiene esa competencia. 7 de la mañana, 4 minutos. ¿Le ha pasado en algún momento, como se dice popularmente, un chicharrón por sobreventa de vuelos, retrasos, cancelaciones? ¿Tiene alguna duda? En este momento nos acompaña el abogado Juan Pablo López y ya mismo los escuchamos en el 316-741-4665. Hola. Buenos días. A mí me pasó que compré unos vuelos para Argentina
y hace como un mes los compré Sí. y un día antes del viaje me cancelaron el vuelo, pero no me han devuelto el dinero ni me han compensado eso. No sé dónde podría quejarme o qué podría hacer. Gracias. Bueno, pues Dios efectivamente lo señalábamos ya, la queja se presenta ante la Supertransporte, la reclamación ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Es importante señalar que en todo caso el overbooking, la sobreventa, solamente se permite hasta por el 5% del total de los asientos Del avión. Del Pero avión, tengo sí. una pregunta. ¿Esa vaina de la sobreventa es como por sorteo o qué? O sea, como... Sí, termina se siendo la ven, aleatorio. Del marín de doping, güey. Lo que se- Pero sí. Usted, tenga, güey, puta, usted. No, hombre, ¿qué le dio? Normalmente, ¿qué sucede? Pues son las últimas personas que hacen el booking dentro del avión. Por eso, normalmente El booking se es que hablemos en español. no sé cómo La- se la- dice, la la reserva, Sí. no, el El booking, check-in. no, el check-in. Ah, el check-in. bueno, el Ujú. check-in. Exacto, meten los datos para que les llegue el pasabordo. Las últimas personas que hacen eso son las Uy, que parce. quedan, digamos Normalmente, que sí. sujetas a que en algún momento los puedan bajar. La de norma no ese lo avión. señala, pero normalmente lo que sucede. Eso es lo que hacen, pero también hay otro tema y son, por ejemplo, los equipajes. ¿Qué pasa con el tema de equipajes cuando, por ejemplo, alguien lleva una maleta y de ida, por ejemplo, en un trayecto, le permiten esa maleta como, no sé, artículo de mano, por ejemplo, y de regreso le dicen, no, esa no está permitida? ¿Qué pasa en esos Tendríamos casos? que ver cuáles son las condiciones del tiquete, porque ustedes ven ahora que los Ah, no, tiquetes los ahora. venden con talla Sí, eso depende. XXXS Sí. y escasamente le cae a uno la pierna ¿Cómo le dentro pa- del asiento. Yo anoté Eh, la única forma en la que es ese es cuando compro un tiquete. Ay, abogado. Ah. Hay dos razones muy importantes por las que uno pasa ¿Cuáles son? un sabor amargo o un mal genio Un sin sabor tremendo amargo, sí. en el aeropuerto al momento que usted llegue a tomar su vuelo y que le digan simplemente que está cancelado porque ya Ay, se sí, qué vendió, rabia. cuando se supone que usted ya tenía esa tarea hecha. Uno, muchas personas cuando viajan, independientemente de que sean por vacaciones o por asuntos laborales, está jugando con su tiempo. Pero además, ¿qué pasa con el dinero? ¿Tienen que devolver el dinero? O sea, ¿qué tiene que hacer la aerolínea en ese caso? ¿Cómo le puede responder al consumidor? Uy, es difícil la respuesta. Sin embargo, vamos a vivirla en algunos No, apartes. sí, es Lo- difícil el momento. Vamos a aclararlo por partecitas. Lo primero es que efectivamente el consumidor sí tiene derecho a una compensación. Sí. ¿Cuál es la Sí. embarrada? Que como no conocemos cuáles son esos derechos, Claro. Pues, Pues, no lo reclamamos. no los reclamamos. Contémosle a los oyentes me pasó hace cuáles no son. mucho en un viaje que tuve a Popayán. ¿Cuál aerolínea? No voy a decirle. Diga que No, es que porque este muchos de espacio- ellos son clientes, entonces no me puedo referir a ellos. Bueno, Bueno, una aerolínea. Bueno, Una volvamos aerolínea, al tema. una al aerolínea. tema. Ahí Ajá. hacemos clic los dos. Listo. Y resulta que en esa aerolínea hubo una demora de casi 4 horas. Ok. La gente pues estaba supremamente alborotada porque simplemente les dijeron espere en el counter del aeropuerto, Sí. en la sala de gate. espera. Sí, en la sala de espera. Con el propósito de que le reprogramemos el vuelo. Nadie decía absolutamente nada. ¿Y sabían por qué la Cuando demora? uno de sapo, entonces se puso a levantar la mano y le dijimos, es que usted tiene la obligación, por ejemplo, de alimentar a los consumidores que hoy están en este espacio. Y la demora se dio por encima de las 10 de la noche. Es decir, usted tenía que también la obligación de pagarle hospedaje a los consumidores. ¿Cómo? ¿Qué es lo que sucede? La gente no conoce esa norma y pues claramente no exige esa compensación a la que se encuentran como Pero acreedores los dejémosla clara que consumidores. está muy interesante. Es decir, si su vuelo es cancelado después de las 10 de la noche, la aerolínea Sí. debe darle un sitio Me para tomó descansar. 2 minutos para señalar lo siguiente. Uno, cuando hay una demora de 1 a 3 horas, la aerolínea Sí. debe suministrar al pasajero un refrigerio y una llamada telefónica. Pues, Pues la llamada lo de- Si no último- estamos en la calle. Solo, Es una pendejada. solo como por hacerles la maldad. Deberían hacer fila todos los del avión y pedir la llamada telefónica a ver quién se pone Lo ahí a segundo darles ya es 5 una minutos. demora superior a 3 horas, entre 3 y 5, entonces debe darle ya sea desayuno, almuerzo o cena, según la hora. señor. Y por último, cuando es una demora superior a 5 horas, deberá compensar al pasajero con una suma equivalente al 30% del valor del tiquete del trayecto afectado. Recuerden que de todas maneras, si esta compensación se da por fuera de las 10 de la noche, también tiene que compensar al consumidor con el hospedaje y el transporte al aeropuerto. Abogado, si uno no quiere que lo lleven, y ya vamos con notas de voz en el 316-741-4665, es decir, digamos, yo no quiero ir a quedarme a ese hotel, yo quiero que me den la plata del hospedaje. No, No se puede. no se puede. No, ya está No se haciendo puede. chanchullo No, ahí. pues, Y No, fíjense lo no, siguiente. un ejemplo, que alguien diga, no, yo no quiero quedarme allá, yo Sí, quiero sí, quedarme sí. acá, un Pero ejemplo. el hecho que Válido. usted lo cambien de vuelo no significa que lo puedan Sí. dejar en un vuelo dentro de 3 o 4 días. Es en el Ah, vuelo ok. inmediatamente posterior al cambio como tal del mismo. Y de hecho por eso Sí. pasa
que hay muchas veces que existe la sobreventa es porque ponen a pasajeros que inmediatamente anterior, en el vuelo anterior, Sí. ya habían hecho también el respectivo cambio y que les habían obligado como tal a hacer la cesión propiamente de su asiento para la sobreventa que se realizó. Abogado, por aquí Son las- arroba ¿Qué Giovanotti dice? propone un callapunte. ¿Qué dice el Es que dice que callapunte? si usted va con Johan Mojica, el lateral de la Selección Colombia, esa maleta va de mano por bodega. 7 Yo de creo la que es mañana. una maleta perdida, pero... No, bueno, por favor, respeten a Mojica. 7:10 minutos. Estamos a esta hora con el abogado Juan Pablo López, que nos está hablando de los derechos que tenemos todos como pasajeros ante la sobreventa de vuelos, retrasos, cancelaciones, esos chicharrones que uno siempre tiene a última hora a veces en los aeropuertos, y queremos escucharlo. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? ¿Le está pasando algo en este momento que usted compra un tiquete y el tiquete no se lo respetaron, que usted llegó y dijo, la persona ya del vuelo, oiga, venga, esa silla que usted tenía ya no es suya? Y usted dice, oiga, pero ¿con quién me quejo? ¿Con quién hablo? Los escuchamos ya mismo en el 316-741-4665. Buenos días, muchachos. Hola. Aquí Morso conectado con la calle La Manda Más. Abrazo, papá. Escuchando el temprano, qué madrugón. Y Eso. ahorita con el club. Eso, mijo. Se me pasó una vez. Venía, pues regresaba, pues tenía el viaje hacia aquí a Estados Unidos. Y entonces me sobrevendieron el vuelo. Pero me dieron la opción de. O sea, el pasaje me lo movieron para una semana, una semana más, y me quedé una semana más en Colombia. Entonces, pues por ese lado me salió bueno el chistecito. Pero muchachos, un excelente día y feliz comienzo de semana para ustedes. Abrazo, papá. Abogado, si uno en ese caso, digamos, es urgente el viaje. En este caso le fue bien al oyente porque se quedó una semana más pago todo en Bogotá o en Colombia. Pero si, digamos, yo tengo algo urgente, un ejemplo, tengo una reunión de trabajo urgente. En Madrid. Y en Madrid, exacto. Y yo no alcanzo a llegar a esa reunión y por eso pierdo mi trabajo. ¿Qué puedo hacer ahí? La norma lastimosamente no diferencia el consumidor que hace uso de estos servicios por temas asociados a turismo y otros por temas laborales. Pero uno Pero le esa da... norma uno le da- Debería muy existir, mal. debería existir, sí. Y fíjense algo, la discusión siempre se torna en materia de los derechos de los consumidores, pero eso también tiene que ver con temas de derecho a la competencia. ¿Qué es la competencia? Pues efectivamente esas reglas que permiten dirimir los conflictos entre nuevos actores dentro del mercado. No vamos a hablar propiamente de qué aerolínea, pero sabemos de que hay una aerolínea que tiene en principio, uno pudiese señalar que casi que el monopolio en los servicios de transporte aéreo en Colombia. Oye, acá- Si uno permite la inclusión de nuevos actores Sí. en el transporte aéreo colombiano, ¿qué significa esto? Que van a haber mejores condiciones y en últimas, pues casi que el mercado se va a empezar a alinear, porque si este me ofrece mejores condiciones, pues este otro que actualmente tiene el monopolio tiene que empezar a ofrecer. No sé si ustedes han visto, pero muchos de estos aviones no voy a decir la empresa, ya todos sabemos, eso parece un gallinero. Uno no le cabe casi que ni siquiera las piernas dentro, pero la ¿cuál competencia... aerolínea? Esa que usted vino como si fuera zapato de allá. Bueno, por favor, de rojo. Abogado, en temas económicos usted nos hablaba que la aerolínea debe entonces compensar al usuario cuando se presente esta sobreventa de vuelos con el 30%. Un ejemplo, si yo compro mi tiquete en 500.000 pesos, No, ¿para dónde va? no 150, no ajá. pude abordar, ellos solamente me tienen que devolver a mis 150.000 pesos, que sería ese 30%, o por lo contrario tienen que devolverme todo el valor de mi tiquete ya que no me cumplieron. Depende, ya como se lo señalaba, es hasta después de 5 horas. Si la demora es por fuera de esas 5 horas, se tiene que, además de lo anterior que habíamos hablado, Sí. que era la alimentación, la alimentación, se tiene que devolver entonces ese 30%, Sí. pero solamente si es por fuera de esas 5 horas. Si es inferior a las 5 horas, pues solamente le tendrán que dar la alimentación. Abogado, si esas 5 horas son porque, no sé, cayó un rayo en la pista del aeropuerto de Pitalito gracias. y se acabó, entonces, ¿qué culpa tendrá la Esto aerolínea? solamente es cuando es asumible a la culpa propiamente de la aeroínea. Pero Si es por nunca temas van a de decir fuerza. que es asumible, siempre van a decir Claro. que fue mal tiempo, porque eso pasa mucho, no, que no pueden aterrizar en Manizales, en mi Sí. caso, porque hay mal tiempo. Y yo llamo, no, mami, está haciendo mal, no, un solazo. Uy, bueno, pero es que el aeropuerto... Lo que pasa es que el Lo sol que pasa es que enseguece al piloto bajando. el aeropuerto de Manizales es terrible, ¿no? De los más Horrible, difíciles. Y de hecho, normalmente, pero fíjense que normalmente cuando sucede esto, entonces los desvían a un aeropuerto cercano, por De ejemplo, a Pereira. Pereira, Armenia, y posteriormente a esto ponen también un transporte terrestre para acercarlo al... Sí, y eso también se puede, porque en última le está asegurando el que pueda llegar al sitio de destino que se había predeterminado. Ellos siempre tienen unas bajo la manga para sacar el que sabemos.
¿Le ha pasado en algún momento lo que dice en este momento Manuela? 316-741-4665. Hablamos el día de hoy de esos dolores de cabeza que hemos tenido antes de un vuelo o después de un vuelo, que me van a cobrar de más, que la sobreventa de tiquetes, de la sobreventa de cupos dentro del avión. Ya mismo los acompaña hasta ahora, nos acompaña Juan Pablo López, abogado, para que ustedes sepan cuáles son los derechos que tenemos todos como pasajeros. 316-741-4665, los escuchamos en el Club de la Calle, la manda más. Una ocasión me pasó que abordamos el avión, pero hubo una falla técnica y duramos como 3 horas esperando en el avión y pues me retrasó realmente todo mi viaje. Ahí donde me puedo quejar o bueno, cuál sería como el proceso a seguir, porque en realidad sí fue mucho tiempo de espera ahí dentro. Esa vaina es terrible. Uy, ya dentro del avión que ni el Muy aire mal. prenden. Eso les iba a decir. Hace no mucho se escuchó una noticia en la cual hubo un retraso de casi 4 horas y tenían el aire acondicionado apagado dentro Sí, del son avión. así. Me ha pasado. La norma no lo señala, pero esto claramente es una sanción gravísima contra las empresas porque están atentando ya no solamente contra el tiempo, sino hasta contra la seguridad, la Claramente. integridad, la salud de los consumidores. Usted que es el conocedor de todo este tema legal, entonces, veo yo que la problemática está en la normatividad, porque los que estamos llevando del bulto somos los usuarios. Mientras nos preocupamos actualmente en declarar un sombrero. ¿De qué como- sirve que uno ponga derechos de petición, que vaya a buscar a la Si la norma no me Supertransporte, la que permite? vaya a buscar la Superintendencia de Industria y Comercio y demás? ¿De qué me sirve a mí saber que pronto puedo contar con la Superintendencia si Les voy todos a me van contar a un decir que la chisme. normatividad... No sé si ustedes recuerdan el año pasado con Es todos los legal. temas de Ultraer, de Viva Air, Sí, señor. Ah, Sí. sí, señor. que se tenían casi alrededor de 50.000 demandas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Sí. Y a la Superintendencia le tocó entre el mes de abril y junio decir algo así: vamos a cerrar porque tenemos exceso de trabajo por los Hijo temas de asociados verga. a las aerolíneas. Pero vamos a ponerlo en el siguiente contexto. Es como si usted fuera al hospital y le dice el médico: vamos a cerrar porque tenemos exceso de De pacientes. pacientes. Eso fue exactamente lo que pasó actualmente con la autoridad. No hay decisiones de fondo respecto a las aerolíneas. Y si las hubiese, si las aerolíneas están quebradas, ¿con qué van a responder? Los mecanismos tienen que ser mucho más expeditos, se tiene que cambiar propiamente las estructuras de las autoridades porque actualmente no tienen realmente un propósito. No voy yo a demorarme un año y medio para reclamar una promoción de un tiquete que me costó 100.000 pesos. Venga, hoy una pregunta contundente, hombre. Cuando uno le pasa eso, la sobreventa y toda la vaina, ¿uno a quién le reclama? Porque es que esas peladas que paran ahí no tienen ni la culpa. Eso no, solamente le ellas están, por ahí le también están están poniendo ahí el haciendo su tiquetico trabajo. ahí, apretarse bien la moña y caminar como Bueno, los guardianes de la no, bahía verdad. cuando van para el counter. Eso es lo único que saben hacer. Entonces, Nuevamente, ¿qué va a decir la uno a una demanda, muchacha? el requerimiento de compénseme, devuélvame el dinero es ante la Superintendencia de Pero Industria por y eso, Comercio. ahí es mismo usted en- qué puede hacer. enviar un correo a contáctenos @sic.gov.co y tienen hasta un año para darles respuesta. Ah, no, pero maravilloso. Ay, Dios mío, 7:18 minutos. Los escuchamos a esta hora en el Club de la Calle, la manda más. ¿Le ha pasado algo en cuestión de vuelo, en cuestión de sobreventa de vuelos, retrasos, cancelaciones que me cobran de más por esta maleta? Si tiene alguna duda, en este momento el abogado Juan Pablo López nos acompaña aquí en el Club de la Calle, la manda más. Y los escuchamos. Hola. Buena pregunta. Ahí es el que más llore, ¿sí o no? ¿Qué más llore? Tal No. cual. O sea, te lo juro que yo he visto personas Terrible. en el counter, de verdad, ¿En el qué? contando en el sitio donde los atienden. Espera, no sé. Las señoritas lindas de las que hablabas ahorita. Las de la y moña apretada. Las de la moñita. Ellas, echándoles el cuento, es que mi mamá está enferma, tengo una cita médica, me voy para un matrimonio, es que tengo que ir a donar un riñón. No, Tengo que ir a donar ¿Han un- escuchado ustedes del concepto de pretty privilege? No, ¿No? No, señor. Ese Que es se la trata. gente bonita, es a la que efectivamente le Ah, responden eso. por esos Sí, derechos. a mí me han respondido un poco de eso. Abogado, si depende la vida de una persona de ese vuelo. ¿Cómo lo demuestra? Si digamos yo estoy enfermo y Tendría en ese momento yo estoy ahí en el médico, necesito llegar porque me van a hacer una cirugía y la tengo programada dentro de 3 horas y no me les voy de este plano, ¿qué? ¿Nada? La norma no lo señala, pero claramente en este caso sería Bueno, la igual- oportunidad para presentárselo a las personas que nos Claro. acompañan en el momento de hacer Igual el vas a ingreso volar, dentro del amigo, igual vas a volar. Si en el momento que yo llego, digamos que tenía mi vuelo programado para las 7 de la noche. Yo necesitaba, un ejemplo, estar en Cúcuta a las 8 de la noche.
Si en ese momento Sí. yo llego y me dicen, no, su vuelo ya pues se vendió, se sobrevendió, ¿verdad? Y yo digo, bueno, pues ya no voy a viajar porque ya no puedo llegar a la hora que estaba estipulada, entonces devuélvanme todo mi dinero completo, nada de porcentajes ni nada, porque es que yo compré mi pasaje completo y sí, exijo que en ese sí. momento me lo devuelvan completo. ¿Lo puedo exigir ahí mismo en el aeropuerto? Directamente en el aeropuerto es difícil nada que uno que le dé hacer, una vale. respuesta, pues claramente por las competencias de las personas que se encuentran dentro del aeropuerto. Sí. Las personas que se encuentran dentro de estos espacios normalmente no tienen esas atribuciones o competencias en materia de servicio al cliente, en materia legal, sino simplemente son pues personas que desarrollan procedimientos para el abordaje dentro del avión. Hay otra solución más fácil. ¿Cuál? Llame a Nicolás Arrieta. Ese pelado le resuelve con un Forma de video chicharrón. y se fue. Pero ¿sabes qué sí me gustaría a mí? Irnos a la parte práctica, listo. Ya sabemos que hay un Listo. montón de injusticias, un montón de cosas. Sí, que señora. desde nuestro punto de vista consumidores decimos Sí, es injusto. muy injusto. Pero la gente que en este momento nos está oyendo aquí en la calle 96.9 Sí, señora. dice, oigan, ¿qué hago? Listo. Entonces, primera recomendación, haga el check-in con tiempo. Haga el Uy, check-in con sí. tiempo. Haga check-in con tiempo para que no quede usted en esa lista de En el aire. personas En que ese limbo. podrían quedarse Y no solamente en el check-in, sino llegue temprano al aeropuerto. Ok. Hay gente que se confía, ya, eso no pasa nada, ahí Yo tiene. salgo corriendo. Yo Que la siempre voy al límite. recomendación- Llega 2 minutos antes de cerrar la puerta y ya Exactamente. le vendieron su pasaje. Claro, belleza. no tiene ni siquiera la posibilidad de ir a... De hecho, fíjense que normalmente por eso a las reclamar. recomendaciones de cuánto es el tiempo previo para llegar al aeropuerto, Una hora. dependiendo si el vuelo es nacional o 3. internacional. Exactamente, que le recordamos, para vuelos internacionales siempre recomiendan estar 2 horas antes y para un vuelo nacional estar mínimo Sí, con señor. una hora de anticipación para cualquiera de estas emergencias que se pueda presentar dentro del Aquí, aeropuerto. En los últimos o los recientes viajes que he hecho, quiero contarles que para vuelos nacionales ya sale 2 horas. ya ¿Qué? sale 2 horas. Mejor No, estar ¿en con serio? tiempo. Entonces usted vaya, se toma un cafecito, se lleva un libro, se disfruta esas 2 horas antes y está seguro de que no le Uy, van no. a vender su ticket. Amor corriendo. Siempre los escuchamos aquí en el Club de la Calle. La Mandamás ha tenido problemas con sobreventa de vuelos, retrasos, cancelaciones. De pronto en ese momento va camino al aeropuerto y va tarde. Sí. En ese momento Sí, sí, diciendo, la fue bendición". madre, yo por qué no escuché el programa o por qué no hablaron de esto antes. Este momento es el exacto para que usted mande su pregunta al 316-741-4665. No, se excluyen impuestos. Se excluyen. O sea que si usted pagó todo eso que ella nos dijo, eso no está incluido en la devolución. Si pagué 100.000 pesos y los impuestos son, no sé, 20.000 pesos, Ajá. la devolución se tiene que hacer sobre los 80, no sobre Es los que 100. incluso a veces es más caro el impuesto que el mismo pasaje, ¿no has pillado? O sea, cuando vos compras un tiquete, entonces Sí. te dice impuesto 150.000, pasaje 60.000. Quiero contarles una vaina que fue terrible. Hace Que un fue pa- terrible, digan. Hace, pasó? hace como 2 meses me fui a visitar a mi hermano, que Sí. el man está haciendo su rural por allá en Puerto Carreño. Y resulta que llegan aviones. el tiquete aéreo estaba casi a 800.000 pesos. Casi Hijo lo de mismo madre. que puede estar en el Pa' Miami, valor para Cucho, Miami. Vamos para Miami. ¿Por Sale qué más no se va a barato hacer las para Miami. prácticas rurales a Miami, su hermano? Es que el Ojalá se culpable es su pudiera. hermano. Sí, hermano. seguramente. Los escuchamos a esta hora en el Club de la Calle La Mandamás. 316-741-4665. Directamente con las personas que se encuentran en el counter. No, o sea, y si pierde uno el año por día. Y como es de difícil alimentar la gente hoy. Y le ofrecen a uno un paquete de achiras y un vaso de agua. No, hombre, usted le puede sacar una bandeja paisa, pero para poner de acuerdo 100 personas. No, es que yo tengo el colon irritable, entonces tráigame pues un menú vegano. No, eso es muy difícil. Yo no lo voy a Abogado, muchas veces en este caso creemos que el derecho lo tiene el pasajero, pero ¿qué tiene de derecho la aerolínea como tal? Porque uno llega y dice, oiga, yo voy a ir a alegar y voy a ir a pelear con la persona que está allá, pero en algunos casos que usted diga, o 2 casos puntuales que uno diga, en este caso tiene toda la razón la aerolínea y no puedo pelear por eso. Pues, por ejemplo, lo que nos estaban hablando hace un rato, y es, si usted llega por fuera del tiempo para Sí. hacer el Sí. check-in, pues claramente, ¿de quién es la culpa en este caso? Ahí es del Pues, pasajero. del poner. pasajero. Sí, ya, de paila. Yo creo que esto más que una obligación es propiamente la educación que deberíamos tener nosotros, y es como ustedes lo mencionaron, las personas que se encuentran en el counter no tienen la culpa de las decisiones que se toman por parte de la aerolínea. Y hemos visto en los últimos videos realmente un maltrato contra estas personas, y yo Total. creo que es el trabajo de ellos, y ellos no toman esas decisiones. Y en ese sentido yo creo que es
presentar hacer la selección de un representante al momento de estas discusiones para que pueda, pues efectivamente hacer la solicitud respecto a los derechos que se encuentran en cabeza del resto de consumidores. Pero acá, por sobre todo, es que la gente conozca cuáles son esos derechos, porque si no los conocen, pues claramente no los pueden exigir. Esto lo van a encontrar en el Reglamento Aeronáutico Colombiano 3, que es el RAC 3, que ya muchos conocerán, donde nos habla de cuáles son las compensaciones, cuáles son los tiempos, cuándo se puede hacer un retracto respecto del transporte aéreo, entre otros. Muchas veces el consumidor es muy agresivo a la hora de hacer el reclamo, como lo estábamos mencionando, pero también siento que la parte que representa la aerolínea debe tener empatía y tacto a la hora de decir, claro, no está en mis manos, porque sabemos y lo entendemos, que muchas veces estas personas no pueden hacer absolutamente nada, pero el trato, contacto y el tratar de empatizar con la situación del otro es muy importante y puede hacer toda la diferencia en el mal momento que está viviendo ese consumidor. Si uno lo puede solucionar fácil, yo digo, que me sobrevendieron, bueno, voy a hablar con Don Bin Laden y verá que... Bueno, pero esa tampoco es una solución muy radical, ya. ¿Tiene alguna pregunta en este momento con el tema de sobreventa de vuelos? Lo que sucede en algunos casos de retrasos y cancelaciones, los escuchamos en el 316-741-4665. Es una pregunta muy difícil porque claramente las aerolíneas no nos van a decir que efectivamente no es culpa de ellos, sino es pues culpa de terceros. Sí. En ese sentido es casi que pedir una certificación, hacer la solicitud de que nos dejen esto por escrito para poder después hacer la comparación con las autoridades correspondientes, que en este caso normalmente sería el Aerocivil. Mire, para finalizar, entonces les entrego como el top 3 de lo que una aerolínea debe hacer con sus usuarios en caso de que se presenten estas sobreventas. En primera medida, pues se le tiene que provisionar a usted un lugar en el siguiente vuelo disponible, ¿verdad, abogado? Sí. Bien, vámonos con la segunda. Lo tiene que embarcar en otra aerolínea si no es posible un vuelo inmediato. O sea, tiene que buscarle una solución lo más pronto posible. Y 3, también es importante que tengan en cuenta que pueden ser compensados con el 30% del valor que usted canceló en ese momento. Las personas que lleguen a tener esta dificultad, pues tienen que acercarse, pedir asesoramiento sobre ese tema y saber cómo pueden pedir esta compensación. Importante señalar, cuando quiero hacer la reclamación ante la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando quiero hacer propiamente la denuncia con el propósito de que sancionen a la aerolínea, es Supertransporte. Pero la más importante de todas, ¿cuál? Si a usted le están incumpliendo con su vuelo, tiene derecho a una llamada de 5 minutos. No, gracias, hágame el favor. Muy útil para que le avise a sus familiares que no llegó. Los escuchamos a esta hora, 7 de la mañana, 28 minutos. En este momento nos acompaña el abogado Juan Pablo López, que nos toca ese tema, esos derechos que tenemos como pasajeros ante la sobreventa de vuelos, retrasos y cancelaciones. Aquí los escuchamos en el Club de la Calle, La Manda Más. Bueno, ¿eso solamente es para volar o también por tierra? No, por eso se llama el reglamento aeronáutico, solamente temas aéreos, pero temas, por ejemplo, de transporte aéreo, transporte náutico, fluvial, tiene otra reglamentación totalmente diferente. Abogado, bienvenido siempre al Club de la Calle La Manda Más. Por favor, recuérdenos ese correo. Quizás alguien está en este momento en algún gate o está ahí ya a punto de tomar el vuelo y dice, güey madre, me está pasando lo que estoy escuchando esta hora en el club. ¿A dónde manda el correo de una? Bueno, nuevamente, cuando ustedes quieran presentar la demanda, contáctenos @sic.gov.co. Cuando quieran presentar la denuncia, contáctenos @supertransporte.gov.co. Bueno, listo, abogado, muchas gracias. Dios lo bendiga, que se mantiene un vuelo y lo estamos retrasando aquí. Chao, abogado, chao.